nombre es Evelyn Samayoa y hoy estudiaremos sobre el discurso de Esteban. El discurso de Esteban lo encontramos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, en el versículo 1 al 53, y constituye una de las piezas más significativas del Nuevo Testamento. En él se revela no solo la valentía de un testigo dispuesto a morir por su fe, sino también una profunda reinterpretación de la historia de Israel a la luz de la revelación en Cristo. Esteban, uno de los primeros diáconos, se enfrenta al Sanedrín en un juicio que termina en su lapidación, convirtiéndose así en el primer mártir cristiano. Su discurso es una crítica teológica, histórica y social que no pierde vigencia en nuestros días. En el contexto literario, el libro de los Hechos de los Apóstoles, atribuido tradicionalmente a Lucas, narra la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma. Dentro de esta narrativa, el capítulo 7 marca un punto de inflexión. Esteban, acusado falsamente de hablar contra el templo y la ley, responde con un discurso que no busca su defensa personal, sino una exposición profética de la historia del pueblo de Israel y de su constante rechazo a los mensajeros de Dios. Esta perícopa se sitúa en el marco de la creciente tensión entre los primeros cristianos y las autoridades religiosas judías. Este discurso se ubica como una defensa histórica teológica ante el Sanedrín, estructurada como un repaso panorámico de la historia de Israel con el objetivo de confrontar a sus oyentes con su obstinación ante el Mesías prometido. Esteban recorre desde Abraham, la perseverancia de José, el liderazgo de Moisés y el tabernáculo en el desierto hasta la construcción del templo por Salomón. La idea central es destacar que Dios nunca estuvo limitado a un lugar ni sujeto a estructuras humanas fijas, comparadas con la apertura del Espíritu en el nuevo pacto. En el contexto histórico-sociológico, encontramos en la comunidad judio-cristiana en Jerusalén hacia los mediados del siglo I que Esteban pertenecía a un grupo de helenistas, quienes eran judíos de habla griega, quienes tenían ciertas tensiones con los hebreos, que eran judíos nativos de Palestina. Estas diferencias culturales y teológicas aparecen en el trasfondo del conflicto, en un nivel más amplio. El discurso ocurre en una época de tensión entre los primeros cristianos y las autoridades judías. El mensaje cristiano empezaba a ser percibido como una amenaza al judaísmo tradicional, especialmente por su reinterpretación de la ley, el templo y la figura de Jesús como Mesías. San Jerónimo enfatiza cómo el discurso de Esteban desdibuja la separación entre Antiguo y Nuevo Testamento, mostrando que Jesús es la culminación de la historia redentora de Dios y usa un estilo profético intencional. Esteban actúa como el portavoz final de Dios en esa asamblea, haciendo una acusación moral tan radical que los confrontados responden con muerte. El comentario sugiere que este texto marca un punto de transición teológico de un judaísmo centrado en leyes y templo a una comunidad cristiana universal abierta a los gentiles. En las formas literarias encontramos que es un discurso histórico-teológico, ya que recorre la historia de Israel desde Abraham hasta Salomón. Encontramos también la interpretación bíblica que es el Mishras. Usa el Antiguo Testamento para explicar y reinterpretar los hechos a la luz de Cristo. La acusación profética, al estilo de los profetas Isaías y Jeremías, al denunciar la ceguera espiritual de los líderes religiosos. Es un mártir testigo,
Esteban se presenta como un testigo fiel de Cristo, siguiendo el modelo de Jesús hasta la muerte. En la descripción de la perícopa encontramos la historia de los patriarcas, ya que se narra la historia de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y José. Subraya cómo Dios guió a los patriarcas fuera de la tierra prometida, destacando que la presencia de Dios no está ligada a un solo lugar. José, rechazado por sus hermanos, es presentado como un tipo de prefiguración del Mesías rechazado. La historia de Moisés. Se resalta el rechazo del pueblo hacia Moisés, a pesar de ser el libertador enviado por Dios. Se describe su rol como un mediador y profeta, y el pecado del becerro de oro como símbolo del rechazo al verdadero culto. Esteban acusó al pueblo de idólatras y rebeldes, incluso cuando ya estaban bajo la ley. También nos habla del templo. Se menciona el tabernáculo y luego el templo de Salomón, pero Esteban cita Isaías 66, 1, 2, para recordar que Dios no habita en casas hechas por hombres. Esta sección desacraliza el templo como lugar exclusivo de la presencia divina, anticipando la universalidad del culto. Hace también una acusación directa. Esteban rompe la narrativa histórica y acusa directamente a sus jueces. Les dice, duros de cerviz, incircuncisos de mente y de oídos. Vosotros siempre ofrecéis resistencia al Espíritu Santo. Sois igual que vuestros antepasados. Son traidores y asesinos del justo, es decir, de Jesús. Recibieron la ley, pero no la obedecieron. El discurso de Esteban es clave por su reinterpretación radical del judaísmo. Propone una fe que no se limita al templo ni a una geografía específica, sino se centra en la fidelidad a Dios y la revelación plena en Jesucristo. Denuncia la rigidez de estructuras religiosas que se han vuelto incapaces de reconocer la acción de Dios en la historia. Esteban encarna al profeta fiel, dispuesto a morir por la verdad. Su testimonio es paralelo al de Jesús. Perdón a los enemigos, entrega del Espíritu y confianza total en Dios. Este momento representa una ruptura teológica. El cristianismo se abre a un nuevo horizonte universal, no dependiente de la ley mosaica ni del templo de Jerusalén. Además, Esteban anticipa la figura de Pablo, testigo del martirio y futuro apóstol de los gentiles. En la actualización del mensaje, encontraremos que el mensaje de Esteban sigue siendo actual y desafiante, hoy como en su tiempo. Se nos llama a valorar la historia de la fe, pero sin quedarnos atados a estructuras o formas vacías de vida. Invita a la valentía profética, a denunciar injusticias y proclamar la verdad, incluso ante la persecución o el rechazo. Nos recuerda que la presencia de Dios no se limita a templos o ritos, sino que se manifiesta en el amor, la justicia y la fidelidad a Cristo. El perdón ofrecido por Esteban a sus asesinos es una lección de misericordia y esperanza, incluso en medio del odio. El Evangelio responde con amor. En contextos donde la fe es marginada o mal interpretada, el testimonio de Esteban nos invita a los cristianos de hoy a ser coherentes, valientes y misericordiosos, confiando en que Dios transforma incluso el sufrimiento en semilla de vida nueva, como sucedió con la conversión de Pablo. La humildad en el servicio no siempre es fácil. Vivimos en una sociedad que quiere el reconocimiento y el prestigio, pero Esteban nos muestra que el servicio verdadero no busca aplausos, sino agradar a Dios. Él no vino o él no vio su tarea
como una responsabilidad menor, sino como una oportunidad para glorificar a Dios y fortalecer la unidad de la iglesia. Esto nos lleva a reflexionar y hacernos esta pregunta: ¿cómo estamos sirviendo en nuestras propias comunidades? Quizás no estemos frente a una asamblea como Esteban, pero tal vez se nos presente la oportunidad de visitar a un enfermo, ofrecer un plato de comida a quien lo necesita, o simplemente acompañar a alguien en un momento difícil. Cada pequeño acto de servicio puede convertirse en una semilla de esperanza y transformación en la vida de alguien. El servicio de Esteban nos recuerda que la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en el reconocimiento, sino en la fidelidad. Y esa fidelidad incluso en las tareas más simples nos prepara para enfrentar los desafíos más grandes que vendrán. Muchas gracias, compañeros. Espero pues nos haya servido de algo esta reflexión.